Bienvenidos cabras, este sería nuestro capítulo número 7 de la mano de Ricky Velázquez y el señor Cristian Ayala. El tema de hoy es fiesta, alcohol y fútbol. Luego fútbol. En ese orden concreto y específico. Exactamente, haciendo homenaje a aquella famosa bandera de Gareth Bale, en la cual manifestó para pesar de los madridistas que su última prioridad era el Real Madrid. Sí, bueno, él a fin de cuentas lo tomamos como referencia. El episodio va de los jugadores más desastrosos del fútbol. Bueno, jugadores fiesteros que les encantaba. Pero con un talento increíble. Que les encantaba la vida nocturna, que quizás hubiesen llegado a ser más si no se hubiesen, digamos, perdido en las alegrías y en las curiosidades de la noche. O incluso a menos, porque quién sabe si el motivo en concreto para que ellos jugaran tan excelente era que les permitiesen este tipo Habría que ver. Soy más partidario de que el rendimiento de un deportista depende mucho de lo que haga fuera de la cancha. Y bueno, habría que ver. No dudo que alguno de estos de la lista sea un gran futbolista, que haya sido un jugador destacado, pero sí es cierto que juntar ser un jugador o un atleta de alto rendimiento con dormirte a altas horas de la noche, beber alcohol, fumar o incluso drogarte o cualquier cantidad de excesos que pudiese someterse a estos futbolistas puede ser una agravante para el rendimiento, perder un poco de rendimiento en la carrera. Y bueno, como muy bien dijo una vez Guardiola, que fue muy polémico, él permitía a sus jugadores que tuviesen sus relaciones... Rienda suelta, Guardiola. Sí, en un momento. Bueno. Pero bueno, a lo que vamos. Hay muchos jugadores que han causado polémicas de fiestas, portadas de titulares, hoy en día problemas que se han llevado incluso a temas de cárcel, prisión y todo esto. Una auténtica son lamentables, son unas joyitas, pero bueno, en el deporte han dado momentos... No los aplaudimos, pero son cosas que sucedieron. Exactamente. Bueno, el primero que vamos a hablar va a estar en nuestra portada del capítulo, es George Best. El mejor fiestero del mundo, sinceramente. Bueno, se conocía como uno de los grandes jugadores de Manchester United de los años 60. Incluso llegó a ganar el Balón de Oro en el año 1968. Sin embargo, en la memoria del gran público de los Red Devils, se le conoce como que fue un futbolista súper fiestero y que le encantaba la vida nocturna y, bueno, que esas actividades extracurriculares que iban más allá del trabajo, pues, hacían que fuese muy conocido en los bares de Manchester. Sí, incluso se le conocía en Venezuela decimos rumbear, pero con festejar con los mismos Beatles. ¿Los Beatles? Con los Beatles. Mira cómo se rodeaba bien, la verdad. Los Beatles también eran conocidos por tener una vida un poco agitadilla. Bueno, pero ¿cómo no tenerla, no? No, bueno, pero siendo músico, digamos que tienen ese permiso, es parte de esa vivencia. Pero bueno, también estamos hablando de una época donde el fumar y todo esto, incluso dentro de las canchas, era un poco más normal. Por los técnicos, era normal, incluso por los jugadores de fútbol. E incluso, bueno, hay fotos de, por ejemplo, Alfredo Di Stéfano fumando, qué sé yo, en el banquillo. O sea, era mucho más normal, estaba más normalizado. Sin embargo, bueno, es sin duda, si bien es cierto que físicamente los jugadores no eran lo que es el fútbol hoy en día, era diferente, más el talento se sentía mucho más y, digamos, destacaba. Pues bueno, sí es cierto que ligar los excesos con el fútbol es complicado. No, y le trajo problemas a George Best, porque más allá de esto da problemas personales. Uno de los problemas personales que tenía era el tema de violencia doméstica. Bueno, sí. Y esos son problemas normales del alcohol o de drogas. Sí, bueno, no normalicemos, eso es importante. Exacto. No normalicemos la violencia doméstica, es algo que si está bajo los efectos del alcohol, está más a la orden del día, sin embargo, para nada es lo normal. Sí. Estés o no estés bajo la influencia del alcohol, no deberíamos normalizar la violencia doméstica, que le pegues a ninguna persona en general. Y bueno, en George Best, una de sus frases más míticas que he visto a lo largo del tiempo es que, bueno, en 1969, él dijo que intentó dejar el alcohol, que lo intentó dejar el alcohol y las mujeres y los excesos, pero que fueron los peores 20 minutos de su vida. O sea, para que tú veas cuál era su prioridad. Cuál era su prioridad. Y también dijo que gastó mucho dinero en licor, mujeres y autos de carrera, pero que el resto lo despilfarró. Sí, bueno, ya cuando tú estás bajo otros mundos, por así decirlo, ya no tienes ni control de qué es lo que estás haciendo. Exactamente.
que incluso él murió, como bien dice acá, el 25 de noviembre de 2005 y murió por las razones... Exceso. Exceso. El hígado ya no aguantó más, era mucho alcohol para ese cuerpo. Que lo destruyó. Exactamente. Y nada, ahí lo tomamos como el pilar de esta cadena. Y uno de los pocos futbolistas de esta lista que no es latinoamericano, porque vamos a ver que hay muchos jugadores de Brasil, incluso algunos de Colombia, hay Chile, alguno que otro, y este es un jugador de Irlanda del Norte que le dio por llevarse a esa vida de exceso y que bueno, digamos que fue el gran pionero de la vida alegre y de disfrutona de la noche. Que lo que conocemos de Irlanda, o sea, las personas, ya sea en fútbol, ya sea en películas, lo que sea, es que el irlandés es muy fiestero, ya de por sí. No sé, Irlanda normal, Irlanda del Norte tampoco sé. No sé muy bien, pero según las películas son así fiesteros. Sí, la demencia. Nunca estaban ni en Dublín, ni en Irlanda del Norte, ni nada, pero son interesantes. Y bueno, a raíz de él hay una serie de jugadores que nada, sumisos ante el alcohol y la fiesta. Podríamos decir que todos los brasileños que se te ocurran en este momento. Todos los que ustedes piensen. Ese está en esta lista probablemente, excepto Kaká. Bueno, Kaká era una excepción. Es lo mismo que hemos hablado en algún episodio, lo mencionamos, que al venir de una familia con menos privilegios, pues probablemente te dejes llevar un poco por la gracia que es tener mucho dinero y por ya volverte súper famoso y una persona reconocida, pues probablemente te dejes llevar por esa fama del momento y que bueno, le ha sucedido a jugadores muy importantes a lo largo de la historia, como por ejemplo en este caso, por mencionar uno de los varios que tenemos, Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario, bueno, que ya hemos comentado esta anécdota, que con Florentino, que le dijo que porque se iba tanto de fiesta, que bueno, y Ronaldo le dijo que si tuviese la esposa que tiene Figo, pues se quedaría más en casa. No es el caso, en esta oportunidad, pues siempre le gustó irse de fiesta a Ronaldo Nazario, y como bien sabrás, siempre tuvo problemas de sobrepeso y demás. Y bueno, uno de sus grandes cúspides fue donde hubo ese movimiento cuando se lesionó en el año 2008, que él estaba en Río de Janeiro y estaba recuperándose de una lesión del tendón rotuliano que ya hemos comentado en otro episodio. Entonces, bueno, en ese momento se dedicó un poquito más a la fiesta y en aquella época en una discoteca donde no conocía a nadie, porque ese fue, digamos, lo que quería hacer en esa noche. Irse de fiesta con desconocidos. En ese momento terminó en un hotel con 3 personas, con otras 3 personas, en las cuales terminaron siendo travestis, sin que supiese Ronaldo. Y bueno, a Ronaldo en ese momento, al descubrir que son travestis, bueno, no eran de su gusto, les ofreció dinero a los 3, y uno incluso le pidió más dinero de lo que le había ofrecido Ronaldo, para no sacar la historia a la luz. A la larga, pues la historia terminó saliendo a la prensa, como todo a la larga se termina saliendo, y pues bueno, se enteró la prensa gracias a una denuncia que hizo esta tercera persona a la policía. Sí, al final todo esto no lo vas a lograr encapsular y que no salga a la luz. Y siempre va a dar esa piquiña de que salga la información para dejarlo para mal o para mal. No hay otra salida. No hay otra salida. Exactamente. Y bueno, nosotros no vamos a traerlo como en un orden temporal cronológico ni de gravedad de la adicción, porque hay muchos estadistas que son unos fenómenos y la verdad es que a pesar de que decidieron llevar esta vida de vida nocturna, de no cuidarse tanto, no cuidar tanto su físico, pues terminaron siendo muy grandes jugadores la mayoría, con alguna que otra excepción. No, y yo aprovecho de ese salto, me voy de Brasil, me voy a Chile. Pensé que iban a ir de Brasil a Brasil, porque hay mucho Brasil. Hay mucho Brasil, pero me salto a Chile. Para los que han visto la Copa América, una vez en 2007 se realizó la Copa América en Venezuela. Sí. Y fue muy polémica por parte de Chile porque el Chupete Suazo, Humberto Suazo, Humberto Suazo, el gran líder del equipo, lideró a una serie de jugadores en Venezuela y previo a uno de las fases de grupos o de los juegos, no me acuerdo realmente el encuentro, fueron a un prostíbulo. En Venezuela. En Venezuela. Bueno. A un prostíbulo que incluso los multaron, los banearon en la misma Copa América y demás. O sea, era
inadmisible. Lo sacaron antes de comenzar el torneo, lo sacaron del equipo, algo así me suena. Sí, no recuerdo muy puntualmente, o sea, esta información no la indagué, simplemente vengo de inmediatamente que recuerdo. claro. Exacto. Y me acuerdo que tenían los juegos eran muy temprano y ellos salieron de festejar a las 5 de la mañana. O sea, la locura, el equipo chileno. El Chupete Suazo era... muy buen delantero. Muy buen a nivel de Sudamérica jugó en equipos como Monterrey, o sea, se le conoce mucho en la Liga Mexicana, pero era un goleador muy bueno y la verdad, bueno, es una de esas anécdotas que, como esas, habrá muchas más, solamente que muchas no se filtran. Sí. Para evitar perjudicar, digamos, al equipo. Del Chupete Suazo me acuerdo algo en concreto que él chutaba con la punta de los pies. O sea, no con el empeine. La puntera, la puntera. Ok. Con la uña clavada. Le dejaba clavada la uña, ok. Bueno, es delantero. Bueno, de hecho, también otro de esta lista es muy conocido por pegarle con la punta. Pero es un fenómeno, era un fenómeno en la cancha y fuera de la cancha dicen que era un genio, que es Romario. Romario tiene, bueno, esa famosa foto que en algún momento habrán visto vestido con un gorro de Santa. Y celebrando sin camisa y vuelto loco. Y la verdad, es uno de los grandes fiesteros de la historia. Y bueno, sin duda está, si no me equivoco la anécdota, si me equivoco me corrigen, con Johan Cruyff, en la cual pues él necesitaba irse antes, no sé si era para ir al Carnaval de Río o algo por el estilo, y en el cual le dijo a Johan Cruyff, mister, si meto 2 goles, usted me deja que me vaya. Y pues le dijo que sí, que si lo lograba, pues que lo dejaba. Antes del descanso hizo los 2 goles, le dijo a Johan Cruyff, mira, ya cumplí con lo mío, por favor sácame que me tengo que ir, lo dejó que se fuera y a disfrutar en Brasil. El Haaland de la época. ¿El Haaland? No sé yo, Haaland. O sea, en cuanto a goles. En cuanto a goles era un gran goleador, pero Haaland creo que es más disciplinado. Es noruego, que es diferente, no tiene esa sangre nuestra latina de ganas de irse de fiesta frecuentemente. Y rápidamente, inciso, con Haaland, con respecto, en estos días salió una noticia, Jack Grealish, con respecto a la Champions, le dice a Haaland como que mira, Haaland le dice a Jack Grealish, por favor, no salgas de fiesta, tal, porque Jack cuídate, estamos en una etapa importante. Jack Grealish es muy fiestero. Jack Grealish es otra joyita. Es borracho, porque además las cosas como son. Jack Grealish, lo lamentamos, pero... Sí, jugadorazo, esas piernas increíbles, pero borracho. Esa tirita que en el pelo espectacular, pero... Y Haaland Jack Grealish como que le dice que nada, que tú eres muy disciplinado, tú tienes el foco en otro sitio, admirable. La verdad es que eso es lo que hace la diferencia entre un jugador élite como Haaland y Grealish, que no es un jugador del montón, porque es el fichaje más caro de la Premier, como bien sabemos, pero que la disciplina a lo mejor podría llevarlo a otras altitudes y podría, digamos, acercarlo un poco más a la élite del fútbol, a estar en el debate de si es de los mejores 10 jugadores del mundo. En este momento, pues, es muy buen jugador, pero no es de los 10 mejores del mundo. No, y bueno, retomando, Romario, jugador increíble y demás. Para mí Romario, claro, era otra generación, pero uno veía muchos videos de joven de Romario. Incluso llegamos a ver a Romario jugar. Sí, bueno, más o menos. Muy de joven. Pero yo me acuerdo de Romario es el fenotipo de macho vernáculo. O sea, yo me acuerdo mucho de fotos de Romario, de él todo peludo, con sus cadenas y sus cosas y su andar, hablaba así como todo. Yo creo que era algo de la época, era en los 90, donde ya fue la cúspide de Romario y la época pues te llevaba eso directamente a que fuese ese tipo de estilo de vida. Por ejemplo, también otro de los que tengo en la lista es Guti. José María Gutiérrez Guti, también conocido como el gran alma de la fiesta madrileña. Guti, otro de esos jugadores con un talento innato, una barbaridad de jugador, pero que, bueno, estaba, como aquí dicen, en todos los araos, en todas las movidas españolas, y que, bueno, tanto aquí con España, con el Real Madrid, como cuando se fue a jugar en Turquía, fue uno de los grandes animadores de la fiesta y que, bueno, no se estaba tranquilo. La verdad es que Guti es bien conocido por imágenes polémicas en las cuales se le veía llegando borracho en su coche o momentos, digamos, bueno, de plena euforia en las cuales se le veía, bueno, como si no hubiese un mañana festejando y rumbeando, cosas atípicas para un jugador que llega al Real Madrid, por ejemplo. Sí, no, era un jugador que... me acuerdo, en los paseos de túneles previos a llegar a los juegos, cuando estos jugadores vienen con sus trajes y demás, y llegaba con
con unas, es que no sé decirlo en otras palabras, pintas. Sí, exacto, con su indumentaria. Con su indumentaria que no fuera llamativa. Yo creo que fue uno de los grandes pioneros del fashion code right now. Sí. Se vestía diferente, digamos que era con sus cadenas, camisas oversize, alargadas. Era un tipo distinto que estaba, digamos, llevando la tendencia de lo que era, digamos, la moda de esa época, porque también, no tanto como, por ejemplo, Beckham, pero era una de las imágenes que se utilizaba frecuentemente en portadas y que daba mucho juego a la prensa rosa de aquí de España. Incluso una de sus frases es: me gusta disfrutar de la noche con mis amigos. No me veo con 60 años en una discoteca, me veo ahora. Claro, es que esa es una de las cosas que no se tiene muy en cuenta cuando se habla de un futbolista de élite, que bueno, evidentemente, como nosotros, por ejemplo, los jóvenes, disfrutamos y vamos de fiesta a día de hoy y digamos que no tenemos esas limitaciones en general, más allá de que trabajas y etcétera, pues siempre se intenta sobreexigir a los futbolistas y le dicen: mira, ya tendrás tiempo de festejar cuando seas mayor, pero por ahora céntrate en el fútbol. Es difícil porque, claro, ahora es que tienes la energía, las ganas de ir, digamos, hasta la energía, digamos, esa vibra de juventud, que no es lo mismo festejar siendo joven que ya de mayor, cuando, bueno, lo que te provoca, digamos, es ir a comer con los amigos, tomarte un vinito en una terraza. Ahora mismo es el momento para ir de fiesta y, bueno, Guti yo creo que habrá conocido todos los bares y discotecas de Ibiza sin ningún problema. Sí, y realmente Guti, yo no, como futbolista no me acuerdo mucho de... Bueno, era un jugador bastante, bueno, con un talento, yo lo compararía, no son idénticos, pero lo compararía mucho con Isco. Jugadores de ciertos momentos irregulares, jugadores que tenían esa chispa, muy a lo Mesut Özil, ese jugador, ese perfil, no de 10 como tal, pero un jugador creativo, que no tenía tanta rigurosidad en cuanto a la disciplina táctica, no era tan, digamos, el orden, sino más bien provocaba, bueno, jugadas de fantasía, imaginaria, aquellos famosos tacos que se solía lanzar para dar asistencias, por ejemplo, a Zidane, a jugadores que venían de la segunda línea. Era un jugador de mucha calidad, pero bueno, quizás pudo llegar a haber sido mucho más tanto con la selección española como con el Real Madrid. Es lo que es. ¿Tienes alguno más por ahí, hermano? Sí, podemos saltar, si quieres, a un tocayo, Christian Vieri. Cristian Vieri, bueno. El capo Caponieri. El capo Canonieri, ok. Bueno, hoy en día Christian Vieri es DJ. DJ. Es un DJ, sí. Ok. Hoy en día es DJ y realmente creo que él llegó a estar con perder mucho dinero. No llegó a mantener el dinero e incluso es uno de los jugadores que al parecer decayó mucho luego de su etapa de fútbol. De él sí me acuerdo, era un jugadorazo, esa Italia era increíble. Él llegó a estar en quiebra, si no me equivoco. Sí, él llegó a estar en quiebra. Y nada, le gustaba mucho la fiesta, como bien puede ser todos estos que hemos pasado, pero al parecer hubo ciertos rumores de que él tenía otras tendencias de atracción. Y se le encontraba en fiestas un poco no bueno, suaves. en bares de ambiente. En bares de ambiente y demás. Bueno, se le respeta. La verdad es que en el fútbol, No hay ningún problema. eso es un poco tema, digamos, tabú en el tema del fútbol, que un futbolista pueda llegar a ser homosexual. No hay tantos futbolistas que hayan revelado ser homosexual. De hecho, el que lo hizo, que fue en la Liga Australiana, si no me equivoco, pues lo tomaron como un héroe, cuando es algo, bueno, que a día de hoy está súper normalizado. Sí. De verdad, el futbolista, bueno, puede ser homosexual, puede gustarte las mujeres, da igual, pero bueno, sigue siendo un tema tabú porque el lo del fútbol es como que los machos jugando. el fútbol, exacto, el fútbol sigue siendo muy machista, que bueno, viene de la sociedad que viene, y evidentemente pues también se da mucho en Latinoamérica, donde hay sociedades muy machistas, y bueno, directamente, digamos, no sé si hay muchos jugadores que no han terminado de salir o no han terminado de revelar que son gay y no pasa nada, sinceramente. Y en este caso de Vieri, pues bueno, lo más grave de él es que a pesar de los excesos lo llevaron a que su vida prodigiosa como futbolista, en la cual gana millones de euros, pues lo llevasen básicamente a la bancarrota. Y que a día de hoy, pues más allá de hacer lo de Jake como un placer o digamos como un hobby,
lo está haciendo, o sea, digamos como trabajo. Sí, porque, no, pero al final te quedan los contactos y todo ese mundo es... claro, que puedes es terminar, fiestero y no... no, que puedes terminar siendo Claro. un comentarista de fútbol, fútbol, narrador, o sea, siempre hay cositas que te pueden, bueno, más comentarista que narrador, porque narrador necesitas un poquito más de preparación, pero más, por ejemplo, comentarista, siempre, nunca lo van a dejar, digamos, a la deriva y sin ninguna herramienta para salir adelante y recuperarse. Pues bueno, te menciono otro que es un poco más antiguo, no sé, no es de más tanto, digamos, del conocimiento moderno, pero es el Mágico González. Vale. El Mágico González es básicamente el mejor jugador de El Salvador, de la historia de El Salvador. Era un futbolista con mucho talento, de los mismos jugadores así jugones, estilo Guti, pero este sí era un jugador exquisito en el cual hasta Maradona admiraba en su momento. Y una de sus grandes frases, pues dijo en su momento, dice: reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de huerga no me las quita ni mi madre. O sea, directamente te está diciendo que bueno, que era un futbolista de una gran calidad, él lo sabía directamente, que era su conocimiento, pero que no iba a renunciar a la fiesta de ninguna manera y que no hubiera sido lo mismo de su vida y su talento si no hubiese sido por la fiesta. Que bueno, también es importante resaltarlo porque... bueno, es lo que tú decías de que algunas carreras a lo mejor no hubiesen sido tan exitosas si no hubiese sido por esa liberación, ese momento de euforia y de alegría que podía tener este tipo de jugadores. Sí, pasa como con todo. Si a ti te prohíben algo, tienen la tentación aumenta. Como a los niños chiquitos, les prohíbes algo y directamente lo quieren hacer. Lo quieren hacer. Exactamente. Y nada, voy a colar por aquí el dato curioso. El dato curioso, vamos a hablar de el Kaiser. Muchos se preguntarán quién es el Kaiser. Yo conozco al Kaiser, Franz Beckenbauer, pero es otro Kaiser. Es otro Kaiser. Ok. El Kaiser, yo creo que muchos ya lo conocerán, pero el que no, bienvenido sea este nuevo comentario. Es Carlos Enrique Raposo. Okay. Carlos Enrique Raposo era un jugador mítico del fútbol. Era brasilero. Okay. Y era conocido porque nunca jugó fútbol. O sea, pasó por grandes equipos de fútbol, era un engaño del fútbol. Okay. Y nunca tocó la pelota, fingía lesiones, lo que hacía era vanagloriarse de logros. Como en ese momento no había tanto, no teníamos teléfono, no teníamos... O sea, era como el clásico amigo que dice que hizo 3 túneles, 8 goles, 25 asistencias, y la verdad es que como nunca los he visto jugar, pues tú le crees directamente y ya. Exacto, y él logró llegar a grandes equipos. Al parecer pasó por el Puebla, pasó por el Botafogo, pasó por el Flamengo, por el Ajaccio, pasó por el Bangú, el Fluminense, el Vasco da Gama, el Paso y el América. O sea, que equipos importantes, por ejemplo, Flamengo, Botafogo y América, y bueno, incluso Fluminense también, son equipos importantes en la Liga de Brasil. Sí. Y bueno, Vasco da Gama también, que es muy famoso. Al parecer, según datos de la FIFA, pasó por 11 equipos durante 16 años. 16 años viviendo del fútbol sin haber jugado nada. Pero ¿cómo lo logró? Eso es lo más importante para el episodio. Me interesa ese hack, Él lograba engañar haciéndose pero muy amigo de los jugadores fuera de las canchas, en las mismas fiestas. Y eso a lo que voy. Incluso llegó al punto en el cual, ¿cómo se dice? Difamar a tus compañeros de equipo. Era como lo que pasaba a Ronaldo. Una extorsión. Una extorsión, exacto. Extorsionaba a los jugadores. Si él los conseguía en las fiestas haciendo algo imprudente que no debía hacer, él se las anotaba o lo que sea, o se acordaba y les decía, mira, tú vas a decir esto por mí, para yo seguir en este equipo de fútbol. Una vez tuvo un juego muy importante, no recuerdo muy bien contra quién fue, pero entró a las canchas. 10 minutos, no pasaron ni 10 minutos antes de entrar a las canchas, fingió una lesión. No, se iba a destapar la mentira y decidió pasó de equipo tras equipo fingiendo lesiones. Es una locura, me parece una locura que haya jugado en equipos de bastante importancia en América Latina en general. Y nunca nadie se ha dado cuenta que era un fiasco y que no servía para nada. Sí, lo que gustaba era la fiesta, el alcohol, esta vida de futbolista que no se podía dar por su talento. Claro. Incluso llegó a pelear con un aficionado de un equipo rival para que lo expulsaran y así perderse ciertas fechas de juegos. Y entre estas expulsadas, si mal no recuerdo, el manager, ¿cómo? ¿Entrenador? No, el manager no. ¿El director deportivo? No, la persona que se encarga de, se me fue la palabra. Del jugador. Del agente. Del agente. Okay. El agente se prestaba para exponer todas estas grandezas del jugador para moverlo de equipo tras equipo. Bueno, es que hay unos agentes que te dicen que son unos genios, más allá de que el jugador sea rumbero, sea fiestero, lo que sea, hay unos que su talento,
parece tan limitado que no se sabe cómo un jugador puede terminar en tal sitio u otro, y es porque tiene una gente espectacular, la verdad. Sí, y uno de los rumores con los que él se movía de tras equipo era que al parecer él siempre decía que el Barcelona lo iba a fichar. Y siempre decía que siempre fingía llamadas, al parecer fingían llamadas en otros idiomas, lo que fuera, frente a los jugadores a propósito, para que pensaran que él era un jugadorazo. Y terminó siendo un fiasco y fue increíble. Claro, en esta época cuela. Claro, no había tantas redes sociales, Exacto. era mucha desinformación, había que ver, digamos que te enterabas más de, si no era un jugador tan conocido, tenías que enterarte, digamos, por lo que te recomendaba aquella persona. No todos los partidos eran en abierto, o sea, no todos los partidos eran de acceso público, Exacto. había menos partidos televisados, entonces todo eso influía e influyó para que 14 años estuvo jugando. Sí, al final es que uno come por los ojos. Sí, exactamente. Entonces, Y bueno, esa es la historia de Carlos Enrique Raposo en resumidas cuentas. Les invitamos a ver el documental que está en YouTube. buen dato curioso, la verdad es que está interesante. Está buenísimo. A lo mejor lo veré porque me parece la última gran estafa, me parece esos fichajes de un equipo hacia otro. El Kaiser, que no es Frank Beckenbauer. Bueno, por supuesto, hay unos recurrentes que lo mencionaremos por encimita, nada más para que más o menos lo tengan en cuenta. Ronaldinho, que ya hemos hablado de él, que podría, en el episodio que podría haber sido, que hubiese sido un jugador, sí. Bueno, Ronaldinho, si no hubiese sido por la fiesta, porque le encantaba pues estarse tomando un cubata de repente antes de los partidos o después de los partidos, que hubiese sido en su carrera y que, bueno, que gran futbolista hubiese llegado a ser. Hemos visto fotos de Ronaldinho, por ejemplo, en una piscina con 5 mujeres alrededor y, bueno, le gustaba, digamos, la buena vida fuera de las canchas, y que, bueno, probablemente eso influyó en que su carrera no lo haya llevado a ser uno de los 5 o 10 mejores futbolistas del mundo, porque el talento lo tenía, sin duda, y, bueno, con todo eso logró ganar un Balón de Oro que pocos pueden presumir de esa gran anécdota. O canchas atípicas como la de la cárcel, pues. Exactamente, bueno, que ya lo hemos comentado, por haber pretendido que era paraguayo y que nadie le iba a reconocer. Inevitable. Otro de los brasileños, por pasarle un poco por encima, era Garrincha. Garrincha Sí. también conocido porque tenía una pierna más larga que la otra, que eso es de conocimiento público. Bueno, Garrincha, que era uno de los grandes acompañantes de la Brasil de Pelé. Bueno, Garrincha también es mundialmente conocido por ser uno de los grandes, bueno, fiesteros de la historia. Garrincha, que, bueno, entre otras cosas, tiene 14 hijos reconocidos. Bueno, según de lo que yo encontré, dejó más de 20 hijos. Bueno, tiene 14 reconocidos, 14 reconocidos, más quién sabe cuántos no reconocidos. más? Exacto, que probablemente tenga algún garrinchita más por ahí tirado. Y Bueno, y al parecer Garrincha es considerado el mejor gambeteador. Sí, bueno, es uno de los jugadores históricos e incluso aparece en el FIFA como uno de los jugadores de leyenda de la historia. Y creo que lo atañen por el tema de la pierna. Exacto, que tenía una pierna más corta que la otra, pero regateaba como ninguno. O sea, era un fenómeno, y es uno de esos casos de éxito que, más allá de las canchas, era un jugador con un talento extraordinario que lograba explotar al máximo su talento. ¿Qué brasilero que llega a estos puntos del fútbol no es grande? Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad, y bueno, o sea, vamos a seguir hablando de los brasileños porque Nos quedamos aquí todo el episodio. nos quedamos todo el episodio. Por ejemplo, bueno, ya hemos hablado, hablamos creo que el episodio pasado o uno de los anteriores, de Adriano. Adriano, otro de esos delanteros que le encantaba la vida nocturna, como a muchos otros brasileños. Y que se le mezcla con temas también personales. Y con temas de violencia que lo llevaron incluso creo que pasó también por la cárcel, y lo estaban metiendo en temas, digamos, un poco más oscuros, que la verdad, bueno, tenía muchos problemas, y también estuvo involucrado, al igual que Ronaldo, con temas de travestis y demás, que, bueno, son ese tipo de cosas que también involucraban sustancias ilegales, y que, bueno, ya va un poco más manchando la imagen del futbolista en general. Sí, en general, a las resumidas cuentas, con los jugadores brasileños, tienen como excusa, cuando llega el momento de los carnavales, muchos jugadores brasileños le dan prioridad al carnaval. Bueno, yo creo que son las fiestas predilectas para él. Sí. Y, bueno, por ejemplo, Neymar, que es una de la edad moderna, cada vez que se acerca el carnaval, tú sabes que de alguna u otra manera va a perderse 1 o 2 partidos para ir al carnaval de Río, disfrutárselo y bueno, disfrutar de la fiesta, básicamente. Esa es
la clásica historia que va día tras día con los brasileños y que, bueno, a día de hoy eso suavizado un poco, creo yo. Antes era más notorio también porque no había tantas redes sociales, no había tanta exposición. Y bueno, se ha bajado un poco, pero sin duda sigue existiendo. Sí, y también es eso de que no se espera tanto de ese jugador en aquel momento del deporte. Exactamente. Como hoy en día, que está más asociado con el fitness, que está más asociado en que es un modelo a seguir el futbolista. Exactamente. Porque para extendernos acá, ejemplos miles tenemos. Y nada, a nosotros que somos venezolanos tenemos muchos jugadores de fútbol que han caído en esto. Bueno, que tenían buenas proyecciones como jugadores bueno, en calidad individual. Tenemos a Alberto Peñaranda, por ejemplo, Peñaranda, que bueno, fue uno de los mejores jugadores del sub-20 que jugó, que llegó a la final contra Inglaterra, la perdieron, pero todos esperaban muchísimo de él, estaba partiéndola en el Granada, y bueno, por decisiones de una u otra, por creer que ya tenía la carrera hecha directamente y por creer que lo estaba triunfando y que estaba haciendo todo bien, a pesar de que también le gustaba la vida nocturna, pues ha ido decayendo hasta el punto de que ahora mismo tú me preguntas dónde está y la verdad que no sabría decirte ciencia cierta dónde estaba. Lo último que supe de él fue que estaba en Las Palmas. Ah, yo en el Watford. ¿Ves? Tú te quedaste en Watford, yo todavía lo vi en Las Palmas, no sé si se habrá ido para otro lado. Incluso llegó a sonar para jugar en un equipo de la Kings League. O sea, que no sé hasta qué punto era cierto eso, pero... que Ibai, ¿verdad? Que decía, ¿qué jugadorazo? ¿Qué jugadorazo? ¿Será que lo puedo traer? Sí. Bueno, no sé hasta qué punto haya llevado su carrera y en qué declive o en qué estrato está ahora mismo, pero sin duda, pues bueno, es el clásico tema y clásico... Bueno, ese jugador que pudo haber sido gigante, enorme, pero que, bueno, para los estándares, por ejemplo, venezolanos, pero que lamentablemente por ahora está sumido en la desgracia. Sí, en resumidas cuentas, con respecto a eso, es que, o sea, les puede gustar la fiesta, no se les va a prohibir en este tipo de cosas, pero sí tienen que tener como un foco, como bien dice aquel video muy famoso de... tienen las mejores... Tienen los mejores balones, juegan unas canchas perfectas, tienen todo para triunfar y no saben dar un pase de 3 metros. Es una realidad. Es una realidad. No es por criticar jugadores, son jugadores que tienen talento. Tienen un talento espectacular. Pero que, coño. Sí, que tienen todo para ser felices, para triunfar, para cumplir el sueño de muchísima gente. ¿Quién no se hubiese querido dedicar al fútbol profesionalmente y vivir de eso, de disfrutar? Yo entiendo que el fútbol, a lo mejor nosotros lo vemos de forma más romántica desde afuera y que es más como un trabajo para ellos, para muchos de ellos. Por ejemplo, es bien sabido que, por ejemplo, Carlos Vela no es tan fanático del fútbol como la gente creería. Sí. Que digamos que eso a lo mejor lo hubiese llevado a un extra de ser aún mejor futbolista de lo que es, que ya ha sido importante. Por ejemplo, jugando en la MLS, un jugador importante, en el Arsenal dejó mucho que desear, la Real Sociedad fue importante, pero que bueno, es eso, a lo mejor ellos lo ven más como un trabajo y que necesitan, digamos, desconectarse y disfrutar, digamos, de su juventud mientras la tienen, que bueno, también hasta cierto punto es entendible. Bueno, luego están casos que seguimos en Latinoamérica como el Tino Asprilla. El Tino Asprilla es bien conocido, que le encantaba la fiesta, jugador, bueno, que estuvo jugando tanto en el Newcastle como en el Parma, bueno, en equipos importantes en general y que siempre se le conoció por ser uno de esos dos reyes de la noche y de esos jugadores, bueno, sumamente fiesteros que, bueno, digamos que a pesar de la fiesta llegaron hasta unos puntos importantes en su carrera que a lo mejor con el talento que tenían, pues les bastó para llegar hasta ese punto y que, bueno, a lo mejor el Tino Asprilla, incluso sin la fiesta, no hubiese llegado a ser de los 10 mejores del mundo, pero bueno, que también se veía influenciado constantemente y tuvo problemas bueno, de indisciplina y problemas con entrenadores frecuentemente que intentaban sacarlo de ese mundo, pero que bueno, es muy difícil quitarle algo a alguien que le gusta tanto y que desea. Sí, y que eso que dice de corren cabrones, que nos cae de maravilla. Bueno, eso de corren cabrones es una anécdota del mismo Tino Asprilla, que bueno, que básicamente, bueno, se narra un poquito que competían en esa época con Crespo, Verón y otros muchos jugadores del Parma y que tenían un auto espectacular, que tenían un equipo que rodaba a la perfección y que por eso creo que al final de la anécdota básicamente es que se compró un Ferrari 360 que era color amarillo y azul en homenaje al Parma
y que creo que, si no me equivoco, terminó estrellándolo en alguna de esas noches de desenfreno y locura por Italia. Entonces, bueno, bastante interesante la verdad, en ese sentido. No, y como él muchos, yo creo que a fin de cuentas lo que mencionamos al principio, no es prohibirles que hagan este tipo de cosas, porque realmente al final son humanos y tienen deseos personales como todos nosotros. Todo el mundo quiere festejar, todo el mundo quiere hacer esto, Claro. pero hay que encontrar el balance. El momento. El momento, sí. Yo creo que si previo a un juego importante o post un juego importante, por la misma salud de los jugadores, es imprescindible que estén alejados de esto por ciertos momentos. Incluso, claro, yo traigo ejemplos personales quizás un poco graves, pero han habido, no necesariamente con el alcohol, sino con estas bebidas energéticas, con Monster, con Red Bull, sin hacerle mala publicidad ni nada, pero no es que esté aunado directamente, sino por ese mismo cansancio, pero para poder tener otra vez encima esa energía, bueno, van directamente a estas bebidas y obviamente estás agotado, pero tu cuerpo no lo percibe. Yo tengo un conocido que cuando voy a jugar fútbol 7 algunos días por la semana, pues lo que hace es, está jugando y se lanza un shot de Red Bull durante el partido. Y yo le digo, mira, te va a dar algo, te va a dar una moridera en la mitad del partido y quién va... Pero sigue bebiendo y la verdad es que sobrecargar tu corazón de más energía, de más latidos y más todo, es súper peligroso y que podría llegar a darle un infarto a alguien sin ningún problema en la cancha. Sí, sí. Ahora, bueno, vamos a traer a colación el jugador predilecto del fútbol. Bueno, se le conoce, entre otras cosas, por sus excesos y que, a pesar de los excesos, es una de esas excepciones que se le puede colocar en el top 5 de los mejores jugadores del mundo. Sí, y es quizás tabú hablar a veces de esto. Sí, porque, bueno, para algunas personas en el mundo, sobre todo en Nápoles y en Argentina, es, bueno, uno de esos, bueno, el jugador más grande de su historia, que es Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, la vía de excesos y desenfreno, pues no pudo, digamos, parar la cantidad de talento que tenía. Y bueno, todos sabemos que llegó a ganar la Liga con el Napoli, pero sobre todo llegó a ganar el Mundial con Argentina. Es uno de esos jugadores que tienen idolatrados a nivel mundial y que, bueno, es bien conocido que, bueno, incluso llegó a ser sacado de una cancha en un Mundial por, bueno, las sustancias que tenía en su organismo y por haber dado positivo en más de una oportunidad. Sí, que para muchos llegó al punto en que es una deidad del fútbol y como que no se le puede criticar a nadie, por eso es a lo que voy de que es como un tabú. Sí, tuvo sus altibajos y este tipo de cosas hay que traerlas a colación, ya sea para bien o para mal, es la historia, eso no hay de dónde coger. Una cosa no quita la otra, que ella es un gran talento futbolístico, exactamente, no quita que también fuese un terrible ejemplo para la juventud en su momento. Si no era, por ejemplo, para el pueblo argentino, a pesar de eso, sigue siendo un fenómeno, pero bueno, sí es cierto que esos factores extracancha, digamos, mancharon bastante lo que era esa gran figura de Diego Armando Maradona, que jugó en el Barcelona, en el Napoli, en Boca Juniors, bueno, la selección argentina, que es un mítico y uno de los 3 mundiales que ha ganado Argentina fue bajo su tutela, pero que bueno, evidentemente el problema con las drogas y demás, pues siempre fue un gran problema durante su carrera futbolística e incluso luego de haberse retirado a los años, pues no sé si por el mismo problema del exceso de las drogas, pues se le veía un poco trastornado, tuvo muchos episodios, digamos, un poco vergonzosos con respecto a la gran figura y la magnitud del personaje que es, y que bueno, se puede ver evidentemente que la vía de excesos de estos futbolistas pueden, digamos, ensuciar un poco la imagen que tienen en general los futbolistas y los grandes admiradores del fútbol con respecto a ellos. No, ejemplos hay muchos de poco, por así decirlo, poco entendimiento de qué sucedía, porque uno no puede decir cosas que realmente no estás al tanto. Pero sí es verdad que visualmente hay uno muy tangible que él estaba dirigiendo en México. ¿Cuál era el equipo que estaba dirigiendo en México en ese momento? Me acuerdo, los Dorados. Los Dorados de Sinaloa. Sinaloa, es. Que hubo un momento en específico que le iban a hacer una entrevista y dijo palabras sí, que ininteligentes. desvarió, dijo cualquier cosa. O sea,
Bueno, No sí. sabes en qué efecto estaba o si Sí, o si no estaba en algo tuvo que haber Algo tuvo que sido, haber pasado. o le estaba dando algo en plena rueda de prensa, pero es algo que no tiene ni sentido, ni pies ni cabeza. Sí, a fin de cuentas se manchó la imagen por muchos años y duró hasta el día de su muerte con la imagen manchada. Con la imagen manchada, Sí. sí, de ser un gran futbolista, pero que por fuera pues se le veían los excesos sin ningún problema. Yo voy a terminar con, por lo menos de mi lado, con uno de los futbolistas más reconocidos en cuanto a fiesta y que tiene bastantes anécdotas con respecto a su figura, que es Antonio Cassano, el Bambino. ¿Vale? Jugador que estuvo, pues jugó en el Madrid, jugó en la Roma, jugó en la Juve, jugó en cualquier cantidad de equipos y uno de esos jugadores que, como bien decíamos antes, tuvo un agente prodigioso que lo movía de un equipo a otro, que por supuesto Antonio Cassano es un jugador de gran talento, pero que bueno, su indisciplina y su falta de trabajo, digamos, lo llevó a que no cumpliese con las expectativas que con él se planteaba. Entonces, bueno, en el año 2008, si no me equivoco, salió una biografía escrita, una biografía que escribió el señor Pierluigi Pardo, que, bueno, que la elaboró junto a Cassano, en la cual, pues, entre otras cosas, uno de los grandes titulares es que durante su carrera futbolística tuvo relaciones sexuales hasta ese año, había tenido relaciones sexuales hasta ese año con 600 o 700 mujeres hasta esa fecha. Al estilo de Gene Simmons. Exactamente. X. Exactamente. Bueno, 600 o 700 mujeres hasta esa fecha. Que bueno, que está bien, se le respeta sin ningún problema. Me alegro por él, sinceramente. Pero bueno, bueno, era de esas personas que en esa biografía confesó que había salido de fiesta el día previo a un partido y que saltaba casi al campo, casi inmediatamente después de la fiesta y el desenfreno el día anterior. Y que también, bueno, sus grandes pasiones eran, como bien sabrás, el sexo y la comida. O sea que esa combinación, a mí me encanta la comida, pero yo no soy un futbolista de élite. Entonces él, por supuesto, llegaba a las convocatorias con kilos de más y, bueno, sobre todo con, bueno, cero forma física con respecto, por ejemplo, como llega a día de hoy Hazard, que no, por lo menos no tiene el problema de la bebida, pero sí tiene el problema del alcohol. Entonces, bueno, todo esto viene dado porque como otros futbolistas brasileños, Cassano proviene de unos orígenes humildes en Italia, el cual un sitio donde vivía se escuchaban frecuentemente tiros, disparos generalmente, pasaban constantemente ambulancias, de algunos altercados que habían, e incluso coches de policía, como es lógico. Incluso llegó a afirmar en su momento que de no haber sido futbolista hubiese sido un criminal, y que llegó a estar muy cercano porque había conocidos que llegaron a trabajar con la mafia, directamente con la mafia, con la Sacra Corona, que era una organización sumamente famosa criminal en Bari, que era su ciudad donde él nació. Entonces, bueno, entre otras cosas, bueno, tuvo problemas con Fabio Capello, Luciano Spalletti, Rudy García. Y bueno, entre otras cosas, Cassano siempre ha sido un jugador sumamente polémico, tanto siendo jugador como exjugador. A día de hoy incluso es una de esas personas que parece que está dolido con el mundo, siempre critica a los futbolistas, no hace falta más sino que revisar, poner en Google declaraciones de Cassano para ver lo polémico que ha sido y lo mucho que, digamos, le tira a los futbolistas a día de hoy. Es ese dolor de que como no logró cumplir con las expectativas que planteaban sobre él, pues directamente pues, está dolido con el resto del mundo. A Fabio Capello, que dirigió el Madrid, llegó a decirle que era más falso que los billetes de Monopoly. Y todo esto, por mala suerte para él, coincidió con Capello tanto en la Roma como en el Real Madrid. O sea, ya con eso, directamente. Y bueno, hubo, por decir una de las últimas frases que aparece en esta biografía sobre Antonio Cassano, que fue lo que más preparé, había un camarero que era amigo de él y su misión era traerle 3 o 4 croissants luego de haber follado. Entonces, le traía los croissants a la escalera, él acompañaba a la chica que le tocase en la noche, la acompañaba y hacían el intercambio. El camarero le daba los croissants y el camarero se llevaba a la chica. Entonces hacían un intercambio, y entonces intercambiaban sexo por comida y él decía que era su noche perfecta. Imagínate. Entonces, bueno, bastante debatible, la verdad, a día de hoy bastante cancelable. Sí, muy cancelable. Y una de las cosas que también, como último punto, destaqué aquí es que decía con orgullo que jamás ha tenido un gatillazo. O
O sea, que nunca había decepcionado a ninguna mujer, que siempre había rendido virilmente para no dejarla mal. Sí, claro, la típica frase de todo por... Claro, claro, que no, a las 600 mujeres o 700 mujeres las satisface como Dios manda. ¿Y quién dijo eso? Yo lo digo. Claro, yo lo digo, ¿quién lo comprueba? Nadie, Nadie. pero no pasa nada. Es Un fenómeno. bueno, como él hay muchos. Yo cierro con Balotelli. Otro italiano. Otro italiano, porque Balotelli fue polémico, sea en Why always fiestas, me? o borracho, no borracho, polémico totalmente. Yo me acuerdo de él, uno de sus momentos más polémicos fue cuando él iba en su coche con un maletín y 80.000 euros encima. Ah, mira, Y que lo casual. detuvieron y le dijeron, ¿por qué tienes 80.000 euros? Yo le digo, pues es mi plata y yo, o sea, esa es mi plata, ¿cómo voy a hacer? Si Bueno, yo pago, sinceramente. no tienes que decir nada, pues, Claro. obviamente. Y nada, pues a Balotelli le gustaba la fiesta, irreconocible en muchos juegos por ese mismo desastre. Y él siempre tenía problemas con los técnicos, era un jugador muy volátil. Ese me parece el gran ejemplo de decepción. De decepción, sí. De Balotelli se esperaba Mucho muchísimo talento. en el City, en el Inter, en el Milan, en todos lados se le esperó, se apostó por él. Un jugador con un talento espectacular, le pegaba espectacular. Y bueno, a día de hoy no sé si seguirá en Turquía. Está en un equipo impronunciable de Turquía. Y bueno, para que veas cómo puede ir decayendo una carrera de futbolista si no eres disciplinado y si tienes la cabeza en otro lado. Que más allá del alcohol y la rumba y la fiesta y el desenfreno, Balotelli es que tiene un problema, algo de psicológico, yo creo que tiene que Sí, tener sí, algo sí. que lo afecte más allá de los excesos que De los pueda excesos que llevar. pueda tener, sí, porque no sé si recuerdas ese partido en el City, Sí. que tenía la puerta de gol. Creo que sé cuál es Tenía la lo que vas a puerta decir. de gol Ok. y se le ocurrió nada más y nada menos que lanzarse un taquito. Una ruleta y el taquito. ¡Wow! Solo. Espectacular. Y Mancini de una como que, mira, vente, Claro, vente, salte. fuera. Ya. Es que son esas cosas de cabeza que tienes que tener. Sí, o sea, Y se te vuelan los tapones. Si no la tienes, difícilmente vas a triunfar. Me acuerdo en la Eurocopa del 2012, hasta esa época era un fenómeno y la gente lo tenía proyectado como que iba a ser un futbolista increíble. Y a día del 2023, pues está donde está. Su carrera no fue a nada, no llegó a nada. Y bueno, sigue viviendo, digamos, de su nombre. Ya jugaba en equipos de segunda división de Italia, Sí. en Turquía, en equipos así residuales que Famoso por su frase Why Always Me. Why Always Me. Y Buena frase para camisetas. quizá sería Why Always Drunk o I don't know. Exacto. Y nada, a mí hay una frase que me gusta de él, más allá de fiesta, borrachera o lo que sea. A él le sacaron una tarjeta roja en un partido. Ok. Y él dijo, el árbitro vio mi cuerpo, se puso celoso y me amonestó. Fue cuando se quitó la ¿Sabes? camiseta. Para sacar la amarilla, bueno. Sí, amarillo, rojo, no me acuerdo. Claro, como que no, específico. bueno, como si Sí. no fuese una regla que está escrita en algún lado, ¿no? Pero bueno, tenemos material quizás también para otro episodio, siempre lo Sí, hay traemos mucho- aquí en los mismos episodios para acordarnos y saber qué vamos a Hay hacer. muchos más fiesteros por ahí sueltos, pero bueno, no da tiempo. Fiesteros o role models, modelos a seguir. Eso ya es un tema delicado. Sí, pero es que, o sea, modelos a seguir me refiero a que... En lo positivo. En lo positivo. Claro, porque aquí hay muchos de modelos a seguir y en lo negativo. O sea, Sí, y creo que más allá de las canchas. modelos a no seguir, mejor dicho, Exacto. aquí hay. Por dar un ejemplo, Sadio Mané, con el tema de las fundaciones en África. Claro. Eh, Bueno, Sadio Mané, salvo los golpes que le dio claro, a Leroy Sané, Leroy Sané. es un buen modelo a seguir. Por ejemplo, Rashford. que también está es muy famoso por ese tipo de rol. Tenemos Michael Owen, era un modelo a seguir para aquel que quisiera que quisiera tener otra carrera fuera del fútbol. El modelo a seguir, me parece en ese sentido, el de la gente. El de la gente de Michael Owen era muy buen modelo a seguir. Era un tipo muy bien haciendo su trabajo porque Michael Owen, que ya jugó en el Madrid, con todo respeto, bueno. Ahora, no modelo a seguir que se puede traer a este tema, pero bueno, ya eso ya más que todo los tenemos claros. Se me fue la onda. Este jugador argentino que le arrebató la novia a Mauricardi. Icardi. Mauricardi con Wanda Nara, famosa anécdota Exacto. que le robó la novia a Maxi López. Modelos a no seguir, igual que Jason Terry, que tuvo un problema con Bridge. Bueno, hay muchos de esos jugadores que a pesar de que no son tan fiesteros ni nada, pero tienen unas conductas bastante debatibles con respecto a sus compañeros de vestuario y que bueno, seguiremos trayendo estas cositas que yo sé que el chisme, el morbo genera intriga y bueno, básicamente esto, no sé... Sí, ¿no? Yo creo que con esto ya cerramos el episodio. Bueno, pues saludos a toda la gente de Brasil.
Este fue otro episodio de Cabras y Cabrones sobre los jugadores. Bueno, el tema básicamente se llama fiesta, alcohol y fútbol, en ese orden. Porque, bueno, básicamente las prioridades de estos las jugadores. prioridades de estos futbolistas y que algunos, a pesar de la bebida y el alcohol, lograron una de las máximas élites del fútbol y otros, como Balotelli en este caso, pues se quedaron sumergidos en la desgracia y en la falta de todo. Y nada, recordarles que nos sigan por Instagram, por TikTok. Tenemos el YouTube y en Spotify tenemos todos los episodios. En todos lados, donde nos quieran seguir, como dimos en el episodio anterior, también nos pueden seguir por la calle sin ningún problema. Y pues nos piden una foto, nos dan un abrazo, sin ningún problema, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, este fue otro episodio de Cabras y Cabrones con Cristian Ayala Y Ricky Velázquez. Muchísimas gracias y síganos viendo. Hasta luego.